La próxima semana arranca en el Centro Cultural de España en Nicaragua el ciclo de conferencias Los 2000, los autores nicaragüenses del nuevo milenio. Y para conocer quiénes son estas figuras de nuestra literatura, se encuentran con nosotros el organizador de esta actividad, Ulises Juárez Polanco, y el escritor que ocupará la primera conferencia, José Diac Montoya. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Ulises, los 2000 se refiere a los escritores que empezaron a publicar a principios del nuevo siglo. Gioconda Belli lo identificó como la generación del desasosiego. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, para empezar, el término generación es siempre muy polémico. Nosotros usamos esta palabra de una forma muy práctica y nos referimos a autores que nacen entre los 70 y los 80 y que irrumpen en el panorama literario a partir del 2000. Gioconda Belli, en una primera recopilación de poesía publicada en 2005, en el prólogo se refiere a esta generación como generación del desasosiego, refiriéndose a una generación que no tiene dónde reclinar la cabeza, como dice el verso de Carlos Martínez Rivas. Una generación que, a diferencia de generaciones anteriores, se encarga de negar conceptos tradicionales como patria, familia, amor, y es un poco más desesperanzada, en palabras de Gioconda Belli. ¿Desesperanzada? ¿Por qué, José Diac? ¿Con qué lo conectas por eso? ¿Te sentís descrito por ese término? Bueno, hasta cierto punto sí me puedo incluir y sí lo considero válido y acertado. Pienso que estamos en un momento como generación en sí, nos conecta una cierta desesperanza o un cierto desencanto ante muchísimas cosas. Por ejemplo, las generaciones anteriores tenían un hilo conductor, algo que los unía y creaban su obra a raíz de ello, ¿no? Teníamos la vanguardia que negaba todo lo que era el modernismo, que utilizaba nuevos lenguajes para exalzar el nacionalismo y cosas así. En este caso, todos los escritores son como islas. Tratan tal vez temas muy humanos, pero desde su propia perspectiva e individualidad, de maneras muy diferentes. Por eso yo decía en una entrevista hace poco que considero que eso lo hace muy rica la generación actual de escritores, porque cada uno toca temáticas diferentes a través de procesos literarios diferentes. Entonces eso lo considero muy rico y muy válido. Yo aprendo mucho de mis contemporáneos, por ejemplo. ¿Esto es un reflejo de una tendencia mundial o es un fenómeno aislado concentrado en Nicaragua? Bueno, esta generación podría tal vez relacionarse con las otras generaciones centroamericanas que se conocen de posguerra. Sin embargo, yo creo que lo importante de destacar de esta generación es que, a diferencia de otras generaciones, esta es una generación que mira hacia adentro, hacia sí mismo, y no hacia afuera. Por ejemplo, comparando con la generación del 60 y del 70, cuyo tema principal era el conflicto bélico, pues. En este caso es una generación que mira hacia adentro y hacia esos paraísos interiores que hay en cada uno. Eso se puede conectar un poco, por ejemplo, con la literatura americana. Tenés a David Eggers, tenés a Jonathan Franzen, que es más o menos un perfil de escritor que ve cosas íntimas, cosas muy personales, en lenguajes más o menos entre lo tradicional y lo innovador. Exactamente. Ahora, el término generación del desasosiego no es el único que se ha aplicado a esta generación. La crítica ruso-nicaragüense se refiere también a esta generación. Elena Ramos. Elena Ramos se refiere como generación de la no voluntad, es decir, la voluntad del no o la voluntad de la negación, siempre referido a lo que ya hemos hablado de la negación de la patria, de la familia, de los padres, incluso de romanticismo absurdo y similares. ¿Todos los movimientos literarios están basados en la negación de lo que vino antes? Como por ejemplo la vanguardia, por ejemplo. No necesariamente. El filósofo español José Ortega y Gasset, en un ensayo que habla sobre el tema de las generaciones, se refiere que hay dos tipos de generaciones. Generaciones que son de continuidad, que es cuando las nuevas generaciones se acercan a las generaciones anteriores, hay una identificación con sus postulados y en cierta forma continúan con ese trabajo. Y en cambio identifica otro tipo de generación que es frontal, que al contrario busca romper todo con todo lo anterior y le llama a este tipo de generaciones polémicas o generaciones de combate. Entonces, estos son los dos tipos de generación y no necesariamente tiene que haber una negación de la anterior. José, ¿no es muy prematuro definir una identidad para tu generación de creadores literarios? No, bueno, porque en el caso de lo que estamos haciendo con los 2000 y el par de antologías que está trabajando el Leteo Ediciones, por ejemplo, tanto de poesía como de narrativa, que me parece loable lo de la narrativa porque no se ha hecho una antología de narrativa escrita por jóvenes hasta ahora,
estamos enmarcando a los escritores que publicaron y que hicieron su proceso literario durante el año 2000, del año 2000 al 2010. Entonces estamos abarcando, por lo menos ahí, a autores de esa década. Esa década ya se puede estudiar como algo concreto y conciso que ocurrió y que tiene una identidad o no una identidad común, como lo que estábamos diciendo ahorita. Es decir, queremos examinar este marco temporal que ya está contenido, ya terminó. Queremos ver qué es lo que se publicó en esa década, y para ello estamos en el momento justo, pues ya podemos ver hacia atrás y examinar esa década. No se trata, digamos, de decir esto es todo lo que se escribió, al contrario, creemos que esta generación va a dar mucho más. Ustedes tienen todavía 4 o 5 décadas más para ser productivos. Exactamente. Sí. Que esta generación se ha visto, digamos, negativamente afectada por la crisis editorial que existe a nivel mundial, pero que ciertamente se agudiza en países como Nicaragua, que son más pobres, donde hay menos movimiento de publicación de libros. Yo creo que no solo esta generación, sino todos los escritores de estos países como Nicaragua, de Centroamérica. Primero, es un gran desafío publicar un libro, cualquier tipo de libro, y segundo, una vez que tienes el libro, usualmente el libro tiene el país por cárcel. Y una distribución muy conflictiva, muy difícil de trascender, incluso las propias ciudades o las propias capitales. Un libro que se publica en Managua a veces cuesta mucho. Llegar a conocerse a Matagalpa o a departamentos hasta más cercanos. Pero lo importante de destacar es que siempre hay posibilidades de publicar. Yo siempre he creído que querer es poder, y así han surgido varias iniciativas que independientemente publican libros y promocionan autores. Les toca a ustedes hacer, digamos, cosas como lo que hace Arquímedes González, que publicó electrónicamente una de sus novelas y tuvo bastante acogida, bastante proyección. Sí, bueno, pienso que Arquímedes está siendo como pionero en el sentido de estarlo haciendo en internet a través de páginas ya con tanta tradición, pues, como Amazon, pero sí, por ejemplo, tenés un montón de autores publicando en blogs, creando su obra a través de estos medios, de estas redes sociales, pues, en internet. Muchísimos. Son una minoría, lamentablemente, los que hemos podido publicar y hemos podido tener acceso a que la gente compre los libros y los tenga con material impreso, porque también hay muchísima gente que no tiene acceso al internet. Casualmente de eso estábamos hablando en el segmento anterior, a propósito del Festival de Blogs, el hecho de que acá la penetración de internet es muy baja, muy pequeña. Así es. ¿Qué modalidad van a tener estas conferencias? ¿Es una ocasión para que la gente se encuentre con los autores? Vos, pues, vas a estar ahí, pero también otras personas van a reflexionar sobre la producción literaria de ellos. Bueno, lo principal es una charla con el autor. Es una charla entre el coordinador y el autor invitado. Además, el autor va a tener la oportunidad de leer su obra y de presentar también a un autor español que lo ha influido y presentar un material de este autor español. Vamos a tener un libro físico de cortesía para todo el público presente. Se va a transmitir vía Ustream a través de las páginas del Centro Cultural Español, de nutricultura.com, y estamos terminando de montar un sitio web, www.los2000.com, para concentrar toda la información de este evento. El ciclo de conferencia incluye autores como Javier González, Luis Báez, Víctor Ruiz, Alejandra Sequeira, Rodrigo Peñalba, Andira Watson y Mario Martz. A vos te toca romper los fuegos, José Diac. A mí me toca. ¿Cómo te sentís de ser, digamos, el primero en la línea? ¿Te sentís expuesto, que tenés que defender tu trabajo? Bueno, no necesariamente expuesto. Planeo, pues, hacer una charla que sea amena, que sea de carácter anecdótico. Me gustaría bastante como es el público el que va a llegar a enfrentarse con el autor, a conocerlo. Quiero que se hable sobre los procesos creativos, cómo son los procesos creativos de mi par de libros en este caso, cómo se forma el escritor, cuáles son sus primeras percepciones y acercamientos hacia la literatura, que se conozca, y me gusta que sea jóvenes, pues, que la gente pueda conocer a sus autores jóvenes. Expuesto no tanto, porque no creo que, como está bien definido lo que vamos a hacer, no creo que lo que sea mi charla vaya a marcar como una pauta de lo que tienen que hacer mis compañeros luego. A diferencia, pienso que cada autor, como estábamos diciendo, es muy diferente, y cada una de las charlas pienso que va a ser distinta y
única en su estilo, pues. Ya saben entonces, el ciclo de conferencias Los 2000 autores nicaragüenses del nuevo milenio arranca el próximo martes a las 6:30 en el Centro Cultural de España en Nicaragua con José Adiac Montoya. Muchas gracias a Ulises Juárez y a José Adiac por acompañarnos y estaremos, por supuesto, asistiendo a las charlas. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con los estrenos de la semana.